Mi yerno y sus padres me odiaban, considerándome indigno de su círculo. De camino a su casa, me detuve a ayudar a arreglar el coche de una señora de 60 años, llegué tarde y sucio. Me echaron como si fuera basura, con desprecio y rabia, pero entonces llegó la señora a la que ayudaba, y lo que dijo lo puso todo patas arriba. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. El periódico crujió entre mis dedos al abrirlo por la sección de deportes. Las mañanas de los sábados tenían ahora su propio ritmo, el café se enfriaba en la taza azul desportillada, el silencio se extendía por mi pequeña cocina como un viejo amigo. El apartamento conservaba esa quietud particular que se respira cuando has vivido solo, el tiempo suficiente para no esperar compañía. 3 años después de la muerte de Marta, todavía dejo el periódico donde ella solía sentarse. El timbre estridente del teléfono cortaba el silencio como una cuchilla. Mi mano se sacudió, esparciendo gotas de café por las esquelas. ¿Quién llamaba a las 10:30 un sábado? Rachel solía escribir primero, y los pocos amigos que me quedaban sabían que era mejor no interrumpir la soledad del fin de semana. ¿Hola? ¿Donald? La voz transmitía esa frialdad familiar, la educación practicada de mi yerno que nunca disimulaba del todo su incomodidad. Soy Richard. Me enderecé en la silla de madera, sus patas crujieron contra el linóleo. Richard nunca llamó, jamás. Cuando nos comunicábamos, fluía a través de Rachel como el agua, encontrando el camino de menor resistencia. Richard. ¿Todo bien? Una pausa se extendió por la línea, llena del sonido de su respiración pausada. Rachel insiste en que te llame por algo. Sus palabras tenían peso, cada una mesurada y reticente. La cena de cumpleaños de mi madre. Esta noche. Se me encogió el estómago. Es el cumpleaños de Serenity Thompson. Lo había olvidado. Aunque Rachel lo había mencionado hace semanas, la forma en que Richard insiste dejó claro de quién no fue la idea de esta invitación, ya veo. Ella cree que deberías venir. Otra pausa. Más larga esta vez. La reunión familiar es a las 7. Worthington Hills Country Club. Worthington Hills. Claro, donde el servicio de valet parking costaba más que mi presupuesto semanal para la compra y la carta de vinos parecía un idioma extranjero, diseñada para distinguir a los que lo merecen de los que lo necesitan. Eché un vistazo a mi cocina, los platos desparejados secándose en el escurridor, el refrigerador tarareando su melodía mecánica, la única taza de café que se había convertido en mi rutina matutina. ¡Qué detalle de Rachel! Sí. ¿Y bien? El tono de Richard sugería que la consideración no tenía nada que ver. La vestimenta es informal, el club tiene normas. La forma en que mencionó las normas fue como un pequeño puñetazo, no tan cruel como para desafiarlas directamente, pero sí lo suficientemente directo como para recordarme cuál era mi lugar en su mundo. Pasé el pulgar por el borde de mi taza de café, sintiendo las asperezas donde la cerámica se había astillado. Allí estaré. Bien. A las 7 en punto. No aceptan reservas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono junto a mi oído un momento más, escuchando el zumbido constante del tono demarcado. Afuera, la cortadora de césped de un vecino arrancó, y el motor cobró vida con el tipo de queja mecánica que entendí. Vestimenta informal de negocios en Worthington Hills. Miro mi camiseta descolorida de Ohio State y mis pantalones de trabajo. La ropa colgada en el armario de mi habitación no había estado en un club de campo en años, quizá nunca, pero Rachel estaría allí, y a pesar de la frialdad de Richard, me había pedido. Eso significaba algo. El café se había enfriado mientras estaba allí sentado, sin recordar el periódico. Me aparté de la mesa y me puse de pie, con las rodillas protestando por el repentino movimiento. Las 7 me daban tiempo, pero no mucho. Primero, necesitaba algo decente para ponerme, luego un regalo a la altura de las expectativas de Serenity Thompson.
Mi billetera estaba en el mostrador junto al correo de ayer. La abrí y conté los billetes gastados que contenía. Suficiente para un regalo modesto, aunque nada que impresionara a la familia Thompson. Aún así, no se trataba de impresionarlos. Se trataba de estar presente para Rachel cuando me necesitaba. De repente, el apartamento se sintió más pequeño. Es silencioso, menos cómodo. Agarro mis llaves del gancho junto a la puerta, su familiar peso me resulta sólido en la palma de la mano. El Toyota esperaba en el estacionamiento, fiable como el amanecer a pesar de su edad y los arañazos acumulados. Hora de aventurarse en su mundo, armado solo con un orgullo obstinado y el amor de un padre. 20 minutos después, estaba frente al armario de mi habitación, con el agua aún goteando de mi cabello sobre la toalla que me cubría los hombros. El chaparrón se había llevado la quietud de la mañana, pero no las palabras de Richard. Ropa informal de negocios en Worthington Hills. Traducción: no nos avergüences más de lo necesario. Mis camisas de vestir colgaban en una fila ordenada, planchadas pero con el paso del tiempo. El azul marino me pareció el más seguro, lo suficientemente conservador como para integrarse, lo suficientemente oscuro como para disimular cualquier imperfección. Lo saqué de la percha, la tela estaba suave, después de innumerables lavados. Marta solía planchar mis camisas con precisión militar, cada pliegue tan definido que podía cortarlo. Ahora me las arreglé con spray antiarrugas y una cuidadosa colocación. El viaje al centro comercial Strand me llevó 15 minutos con el tráfico del sábado. Familias cargadas en camionetas, niños con listas de la compra para fiestas de cumpleaños y actividades de fin de semana. Familias normales que probablemente no se enfrentaban a las turbulencias de las expectativas sociales cada vez que se reunían. Dentro del centro comercial, la multitud del fin de semana se movía con determinación. Madres jóvenes empujaban sus cochecitos frente a las tiendas, mientras los adolescentes se apiñaban alrededor de las estaciones de carga de teléfonos. Me encontré observando a las demás compradoras, preguntándome cuáles encajarían perfectamente en Worthington Hills y cuáles, como yo, destacarían como manchas de grasa en la seda. El mostrador de perfumes de los grandes almacenes me impactó primero, una pared de aromas en competencia que me hizo llorar. Mujeres con uniformes impecables ofrecían muestras y consejos a clientas que parecían pertenecer al mundo de Richard. Me adentré más en la tienda, pasando junto a expositores de bolsos que superaban mi presupuesto mensual para la compra. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? La dependienta apareció a mi lado, con una sonrisa profesional pero genuina. De unos 40 y tantos años, con su anillo de bodas reflejando las luces del techo, era la clase de persona que entendía lo que significa trabajar para ganarse la vida. Regalo de cumpleaños para la madre de mi yerno. Su expresión cambió ligeramente, leyendo entre líneas. ¿Qué tipo de relación tienes con ella? Buena pregunta. Complicado. Asintió, entendiendo más de lo que le había dicho. ¿Precio? Entre 50 y 75. Sígueme. Nos dirigimos hacia una exposición de pañuelos de seda y joyas. Nada demasiado personal. Nada demasiado barato. Un lugar seguro para relaciones difíciles. Sacó un marco de fotos plateado, elegante pero sin ostentación. Una elección clásica. Demuestra consideración sin extralimitarse. Le di vueltas, sintiendo su peso. Sólido, pero no ostentoso. El precio decía $68. Más de lo que suelo gastar. Pero esto no era habitual. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Hacía 3 años, la primera vez que conocí a Serenity y Palmer Thompson. Rachel había insistido en cenar en un restaurante italiano con manteles blancos y camareros con pajarita. Yo llevaba mi mejor camisa, la que Marta escogía para los servicios religiosos en ocasiones especiales. El rostro de Serenity cuando Rachel me presentó aún estaba grabado en mi mente. Ese momento de confusión, seguido de una cuidadosa recalibración, se dio cuenta de que el padre de su nuera se ganaba la vida arreglando coches.
El apretón de manos de Palmer había sido breve y desdeñoso, pues su atención ya se había desviado hacia temas más seguros. Papá trabaja con las manos, había dicho Rachel, intentando acortar distancias. Él puede arreglarlo todo. Qué práctico, había respondido Serenity, y la pausa antes de práctico lo decía todo. La voz del vendedor me devolvió al presente. Señor, ¿el marco? Me lo llevo. Lo envolvió con cuidado en papel de seda y lo metió en una bolsita de regalo con asas de cinta. Una presentación profesional por dinero de aficionado. En la caja, conté los billetes, la transacción se me hizo más pesada de lo debido. Al caminar de vuelta por el centro comercial, vi mi reflejo en los escaparates. Camisa limpia, pantalones planchados, bolsa de regalo en mano, intentando arreglarme para gente que ya había decidido que no pertenecía a ese grupo. Pero no se trataba de ellos. Se trataba de Rachel, de estar presente cuando la familia te necesitaba, incluso cuando no te quería especialmente allí. El Toyota arrancó al segundo intento y el motor recuperó su ritmo habitual. Dejé la bolsa de regalo con cuidado en el asiento del copiloto y miré el reloj del salpicadero. Las 12:40, tiempo suficiente para llegar a casa, coger la chaqueta y salir para Dublín, con unos minutos de sobra. La tarde se extendía ante mí como un camino hacia territorio incierto. 2 horas en el coche para pensar, para prepararme para lo que me aguardara en Worthington Hills. La fría invitación de Richard resonó en mi mente al salir marcha atrás del aparcamiento, pero por debajo, oí algo más. La voz de Rachel de aquella primera cena, intentando reconciliar dos mundos que no tenían ningún interés en encontrarse a mitad de camino. Puse la marcha y me dirigí a casa, con la bolsa de regalo crujiendo en cada giro. En 40 minutos, estaría en la autopista, llevando una ofrenda de paz de $68 hacia una fiesta de cumpleaños donde la paz parecía improbable. Pero a veces bastaba con aparecer. A veces tenía que serlo. La Interestatal 70 se extendía como una cinta de hormigón, atravesando tierras de cultivo de Ohio bajo un sol vespertino que lo teñía todo de dorado. Llevaba 1 hora conduciendo, con el control de crucero a 100 km/h y la radio sonando rock clásico a bajo volumen. La bolsa de regalo estaba bien sujeta en el cinturón de seguridad del lado del copiloto, mi ofrenda de paz por territorio enemigo. El tráfico era constante, pero no denso, el típico flujo de familias de un sábado por la tarde dirigiéndose a cenas y actividades de fin de semana. Miré el reloj del tablero. Las 2 en punto, exactamente. Justo a tiempo para llegar a las 4:30, quizá incluso unos minutos antes si seguía a este ritmo. El Mercedes apareció delante como un faro plateado, con las luces de emergencia parpadeando contra el arcén. Un coche caro, parado en seco. Mi instinto de mecánico se activó antes de que mi cerebro terminara de procesar la escena. Alguien necesitaba ayuda. Apagué el control de crucero y guié el Toyota detrás del sedán de lujo. Una mujer estaba de pie junto al capó abierto, con el pelo plateado reflejando la luz del sol, vestida con una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Parecía tener unos 60 años, serena a pesar de las circunstancias, pero claramente fuera de lugar. Al bajar del coche, sentí el viento de la autopista y oí el constante ruido del tráfico. La mujer me observó acercarse con la misma atención que se usa cuando un desconocido ofrece ayuda en lugares aislados. «Problema con el coche», grité, manteniéndome lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. El motor se apagó. Su voz transmitía educación y educación, consonantes nítidas que hablaban de escuelas privadas y clubes de campo. Todas las luces de advertencia se encendieron a la vez. Me acerqué, con las manos a la vista y un lenguaje corporal abierto. Soy Donald, solía trabajar en coches profesionalmente. ¿Te importa si echo un vistazo? Dudó, sopesando opciones. Una mujer solitaria en una carretera, decidiendo si confiar en un desconocido. Precaución inteligente. Lauren Whitfield. Extendió la mano con eficiencia profesional.
Agradecería cualquier consejo que pueda darme. Su apretón de manos fue firme y seguro, el tipo de apretón que sugería que estaba acostumbrado a hacer tratos en salas de juntas importantes. Pero ahora mismo era solo otra conductora con el coche averiado. ¿Qué pasó justo antes de que se detuviera? Un ruido extraño bajo el capó, casi como un chirrido. Entonces, el indicador de temperatura se disparó y todo quedó en silencio. Asentí, ya formándome un diagnóstico. Parece que tu bomba de agua falló. Cuando fallan, fallan todas a la vez. Suele llevar la correa serpentina. La expresión de Lauren pasó de la preocupación a un alivio cauteloso. ¿Tiene arreglo? ¿Qué más se dañó? ¿Te importa si cojo algunas herramientas para el coche? Se hizo a un lado, señalando el compartimento del motor. Por favor. Mi kit de herramientas de emergencia estaba en el maletero del Toyota. Llaves básicas, alicates, cinta aislante, cables de arranque. 40 años de tornear llaves me habían enseñado a llevar lo esencial a todas partes. Nunca se sabía cuándo alguien necesitaría ayuda. Al volver al Mercedes, sorprendí a Lauren observando mi coche con manifiesta curiosidad. Un Toyota de 10 años contra un sedán de lujo del año actual. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Veamos a qué nos enfrentamos, dije, inclinándome sobre el compartimento del motor. Ingeniería europea. Complicada donde los coches estadounidenses se mantuvieron simples, cara donde los vehículos nacionales usaban alternativas más económicas. Pero un motor era un motor, y este contaba su historia con claridad. Correa destrozada y suelta, refrigerante salpicado por todas partes, polea de la bomba de agua tambaleándose sobre su eje. Buenas y malas noticias, anuncié, enderezándome. La buena noticia es que probablemente pueda hacerte correr de nuevo. La mala es que va a llevar tiempo. Lauren miró su reloj, una fina pieza de oro que reflejaba la luz. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media, quizá 2, suponiendo que pueda improvisar una solución temporal. Su rostro se ensombreció un poco. Iba a un lugar importante, obviamente. Únete al club. La alternativa es llamar a una grúa y esperar hasta el lunes por las piezas, continué. Tú decides. Miró la carretera vacía y luego me miró. Fuera lo que fuese que estuviera considerando, la decisión llegó rápidamente. Si estás dispuesto a intentarlo, te lo agradecería. ¿Qué necesitas que haga? Evitar el tráfico, sobre todo. Esto se va a poner feo. Me arremangué y me metí en el compartimento del motor, con las manos ya manchadas de suciedad y refrigerante. La bomba de agua necesitaría un reemplazo completo tarde o temprano, pero las reparaciones en carretera se trataban de llegar a casa, no de soluciones permanentes. Lauren me observaba desde una distancia prudencial mientras aflojaba la correa dañada y evaluaba la carcasa de la bomba. Era factible, pero apenas, el tipo de reparación que diferenciaba a los verdaderos mecánicos de los que cambiaban piezas. Te estás perdiendo la tarde del sábado por esto, observó, tenía un lugar donde estar. Apreté la llave inglesa con un tornillo difícil de quitar, pero los coches no respetan los calendarios sociales. ¿A dónde ibas? Levanté la vista del motor. Cena familiar, fiesta de cumpleaños. No hace falta entrar en detalles sobre invitaciones reticentes y lucha de clases. Espero que esto no te haga llegar tarde. Ya veremos. El cerrojo finalmente se dio con un ruido metálico. ¿Y tú? Lo mismo, la verdad. Celebración de cumpleaños. El tono de Lauren también sugería complicaciones. Qué pequeño es el mundo. La coincidencia parecía extraña, pero no imposible. Los sábados por la noche en Ohio probablemente se celebraban miles de fiestas de cumpleaños. Aún así, algo en su voz sugería que su reunión podría ser tan difícil como la mía. Regresé a la reparación, perdiéndome en el ritmo habitual de la resolución de problemas. Quitar las piezas dañadas, improvisar con lo que tuviera a mano,
hacer que funcionara lo suficiente para llegar a casa. El mismo enfoque que me había ayudado a superar 40 años de emergencias automovilísticas ajenas. El tiempo se comprimía como siempre cuando trabajaba. El tráfico zumbaba, el sol se movía lentamente hacia el oeste, y mis manos se abrían paso entre la ingeniería alemana, como si fueran memoria muscular, navegando por territorio conocido. 40 minutos después de la reparación, el sudor empezaba a acumularse bajo mi cuello, a pesar de la brisa de mayo. La carcasa del alternador se soltó con un clic satisfactorio, revelando al verdadero culpable, escobillas desgastadas y un rodamiento agarrotado que finalmente se había dado por vencido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Lauren desde su distancia segura junto a la barandilla. Empezó a los 16 años. Me limpio las manos con un trapo viejo, examinando el componente averiado. 46 años, más o menos. Impresionante. La mayoría de la gente de nuestra edad está bajando el ritmo. Levanté la vista y capté su expresión, no condescendiente como la de la familia de Richard, sino genuinamente curiosa. Los coches me mantienen sincero. O los arreglas bien, o te dejan tirado. ¿Cómo me pasó a mí? Exactamente. Coloqué el alternador averiado en el guardabarros y busqué la rueda de repuesto que guardaba en mi kit de emergencia. Menos mal que soy anticuada en cuanto a llevar repuestos. Lauren se acercó, estudiando los componentes con interés en lugar de impaciencia. ¿Viajas con alternadores de repuesto? Este está reconstruido. Lo recogí de un desguace el mes pasado. Lo limpié en las tardes tranquilas. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. La mayoría de la gente simplemente llama a la asistencia en carretera. La mayoría de la gente no sabe cómo arreglar lo que se rompe. Alineé la unidad de repuesto y revisé los puntos de montaje. Hoy en día, todos quieren que les hagan las cosas en lugar de aprender a hacerlas ellos mismos. La autosuficiencia tiene sus ventajas. Se apoyó contra la barandilla, claramente sin prisa a pesar de la presión del tiempo que compartíamos. Mi difunto esposo solía decir lo mismo. Campo diferente, pero mismo principio. Capté el tiempo pasado, el ligero suavizado en su voz. Lo siento por tu pérdida. Gracias, han pasado 5 años, pero a veces parece que fue ayer. Al colocar el alternador nuevo, comprendí ese dolor en particular. Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer. Yo también lo siento. Su tono transmitía genuina compasión, no la torpe cortesía que suele ofrecer la mayoría. Lo cambia todo, ¿verdad? Cambia tu forma de pasar el tiempo, eso seguro. Las roscas del perno engancharon con precisión, la precisión mecánica ayuda a dejar de lado el peso emocional y te hace pensar en lo que importa. Un pasado casi atronador, cuyo viento ahogó brevemente nuestra conversación. Cuando el ruido se apagó, Lauren me observaba trabajar con la clase de atención que sugería interés real, no solo observación educada. Lo haces parecer fácil. 46 años de práctica. Pasé la correa por la polea nueva, comprobando la tensión con los dedos. Como con cualquier otra cosa, empieza con lo que sabes y descubre lo que no. Mantén las manos ocupadas mientras tu cerebro resuelve problemas. Eso es sorprendentemente filosófico para la reparación de motores. Me reí entre dientes, sorprendido de encontrarme relajado, a pesar de la presión del tiempo. Mi esposa solía decir que pensaba demasiado en cosas simples. Quizás tenía razón. Quizás pensar en cosas sencillas nos mantiene cuerdos. Algo en su tono sugería que entendía demasiado bien el pensamiento complejo. Levanté la vista del compartimento del motor y estudié su rostro. Arrugas de estrés alrededor de sus ojos, las que surgían al tomar decisiones que afectaban a otras personas. Cualquiera que fuera la fiesta de cumpleaños que se perdía, tenía un peso más allá de las obligaciones sociales, su reunión de esta noche, la familia, los socios de negocio sobre todo. Aunque a veces la diferencia se difumina. Miró su reloj sin ansiedad evidente. ¿Y la tuya? Familia,
los suegros de mi hija. Mantuve un tono neutral, evitando las complicaciones que hacían que esas 3 palabras fueran inadecuadas. No es precisamente de mi grupo, pero apareces cuando la familia te lo pide. Incluso cuando es complicado, sobre todo entonces. Lauren asintió como si comprendiera las obligaciones familiares que trascendían las zonas de confort. La conexión se sintió natural. 2 personas que lidiaban con relaciones que exigían más paciencia que satisfacción. Volví a la instalación del alternador, apretando las conexiones con presión constante. La reparación estaba casi terminada, pero algo en nuestra conversación me hizo bajar un poco el ritmo. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien que realmente me escuchara, en lugar de esperar su turno? Casi termino, anuncié, aunque una parte de mí lamentaba el inminente fin de nuestra accidental relación. Has sido increíblemente amable. La gratitud de Lauren transmitía una calidez genuina. Sé que esto te ha hecho llegar tarde. A veces, llegar tarde vale la pena. Probé la tensión de la correa una última vez, satisfecho con la reparación, listo para ver si funciona. Se enderezó, con la anticipación y el nerviosismo mezclados en su expresión. Lista. Me subí al asiento del conductor del Mercedes, llave en mano. La tarde había dado un giro inesperado, transformándose de una obligación familiar en algo más valioso. Un recordatorio de que aún existía gente decente en el mundo, incluso cuando la encontrabas en los lugares más inesperados. La llave giró y el motor arrancó al instante, funcionando suave y estable. Éxito. Las luces del tablero brillaron en verde en el panel de instrumentos del Mercedes. Todas las advertencias se apagaron. Aceleré el motor suavemente, escuchando el suave zumbido del nuevo alternador bajo el capó. Perfecto. Eso suena completamente diferente, observó Lauren, acercándose para escuchar la armonía mecánica. Debería darte al menos 100.000 millas más. Salí, limpiándome las manos con el trapo viejo. Recuerda revisar la tensión de la correa cada pocos meses. Lauren recuperó su bolso del asiento del copiloto y sacó una cartera de cuero. ¿Qué te debo? 2 horas de trabajo experto, más el papel. Nada. Lo siento. No me debes nada. Empecé a reunir mis herramientas, apilando las llaves en sus lugares correspondientes. Me alegra poder ayudarte. Donald, no lo dirás en serio. Has perdido toda la tarde, has usado tu propio equipo, tu propio alternador. A veces la gente necesita ayuda, eso es todo. Se quedó de pie con la cartera en la mano, visiblemente luchando contra mi negativa. Al menos déjame pagar las piezas. Ese alternador tuvo que costar algo. $15 en el desguace. Tengo más de los que jamás usaré. Cerré mi caja de herramientas con un clic satisfactorio. Además, lo que se da, se recibe. Alguien me ayudó una vez cuando lo necesité. Esto se siente mal. Créeme, no lo está. Lauren guardó lentamente su billetera en el bolso, pero su expresión sugería que la conversación no había terminado. Entonces al menos dame tu número de teléfono. Me gustaría seguir en contacto. Eso me sorprendió más de lo debido. ¿Seguro? Muy seguro. No es frecuente encontrar gente realmente decente. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero, un modelo antiguo que hacía lo que se supone que hacen los teléfonos sin complicaciones innecesarias. ¿Cuál es tu número? Lo recitó con atención mientras yo marcaba los dígitos y la llamé inmediatamente para confirmarlo. Su teléfono sonó con música clásica, algo elegante que no reconocí. Lauren Whitfield, dije, añadiendo su información de contacto. Listo, ya estás en mi teléfono. Y en el mío. Sonrió, la primera expresión completamente relajada que le había visto. Donald Campbell, ángel de la carretera. Simplemente Donald está bien. Nos quedamos allí un momento, ambos reconociendo que nuestra relación accidental estaba llegando a su fin.
2 horas juntos habían dado como resultado algo que ninguno de los dos esperaba. Una amistad genuina forjada a través de conversaciones compartidas y respeto mutuo. Lamento interrumpir esto, pero debería irme, dijo Lauren, mirando su reloj. Ya llego terriblemente tarde. La mención del tiempo me cayó como un jarro de agua fría. Tarde. Mi horario cuidadosamente planeado se había esfumado en la asistencia en carretera. Sí, yo también. Forcé la naturalidad en mi voz. ¿A dónde vas, si no te importa que pregunte? A la zona de Dublín. ¿Tú? Me dio un vuelco el corazón. Dublín. La misma dirección general, aunque Ohio estaba lleno de tráfico hacia Dublín los sábados por la noche. La misma zona, de hecho. Qué pequeño es el mundo. Quizás nos veamos en el camino. Extendió la mano para un último apretón. Gracias no alcanza para describir todo lo que has hecho hoy. Su agarre era firme y cálido, y me sostuvo un momento más de lo estrictamente necesario. Cuídate, Lauren. Tú también, Donald. Y lo digo en serio sobre mantenernos en contacto. La observé acomodarse en el asiento del conductor, ajustando los espejos y los instrumentos. Como alguien que se preocupaba de verdad por la fiabilidad mecánica, el Mercedes ronroneaba con satisfacción, con todos los sistemas funcionando exactamente como estaban diseñados. Desde mi coche, agarré la bolsa de regalo que contenía el marco plateado de fotos de Serenity Thompson. Las asas de cinta se habían marchitado con el calor de la tarde, pero el regalo seguía intacto. Al menos no llegaría con las manos vacías, aunque llegara vergonzosamente tarde. Lauren bajó la ventanilla mientras se preparaba para incorporarse al tráfico. Conduce con cuidado. Tú también. Y llama si tienes más problemas con el coche. Lo haré, y Donald, gracias de nuevo. Por todo. Se incorporó al tráfico con confianza, y el Mercedes se integró a la perfección con los demás vehículos que se dirigían al oeste, rumbo a Dublín. Esperé un momento, viendo cómo sus luces traseras desaparecían entre el flujo constante de viajeros del sábado por la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Lauren apareció en la pantalla. Tu amabilidad me devolvió la confianza en la gente. Gracias. Te respondí rápidamente. Me alegra haberte ayudado. Buen viaje. Al arrancar mi propio motor, sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. La tarde había dado un giro inesperado, pasando de ser una obligación familiar a algo verdaderamente significativo. Lauren Whitfield, una desconocida hacía 2 horas, ahora alguien a quien realmente esperaba volver a ver. Pero la fiesta de Thompson se avecinaba, y yo ya llegaba catastróficamente tarde. La fría invitación de Richard resonó en mi memoria mientras me incorporaba al tráfico, siguiendo la misma ruta que Lauren había tomado momentos antes. 1 hora después, entré en la urbanización Worthington Hills, donde cada césped parecía impecablemente cuidado y cada entrada exhibía vehículos que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. La casa Thompson se alzaba al final de una calle sin salida, como un monumento a la vida plena. Ladrillo colonial de 2 pisos, ventanales relucientes y un paisaje digno de una revista. Aparqué mi Toyota detrás de una hilera de coches de lujo. BMW, Mercedes, Lexus, Audi. Mi Camry de 10 años parecía haberse equivocado de barrio por error. La bolsa de regalo estaba a mi lado, con las asas de cinta completamente marchitas, y el marco plateado del interior de repente parecía inadecuado para semejante ostentación de riqueza. Caminando por la curva del camino de entrada, me vi reflejado en la ventanilla de un coche aparcado. 2 horas de trabajo en el motor de la carretera habían dejado su huella. Manchas de grasa en la camisa, suciedad bajo las uñas a pesar de la limpieza rápida, el pelo despeinado por el viento de la carretera. No precisamente informal para los estándares de Worthington Hills, el timbre sonó con notas clásicas, probablemente más caras que mi factura mensual de servicios.
A través de los paneles de cristal, podía ver movimiento, oír el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. La fiesta había ido sobre ruedas sin mí. Serenity Thompson abrió la puerta a ella misma, y su expresión cambió rápidamente. Sorpresa, evaluación, horror apenas disimulado. Observó mi apariencia con esa mirada que la gente reserva para las sorpresas desagradables. ¿Donald? No es exactamente un saludo. Más bien confirma un diagnóstico inoportuno. Señora Thompson, disculpe la tardanza. Feliz cumpleaños. Le ofrecí la bolsa de regalo, que aceptó con la punta de los dedos, como si le preocupara la contaminación. 2 horas y media tarde, de hecho. Tuve que ayudar a alguien con un problema con el coche. Ya veo. Su tono sugería que había visto muchas cosas, pero ninguna era favorable. Richard, su invitado, ha llegado. La pausa que precedió al invitado trajo suficiente hielo como para congelar el río Ohio. Se hizo a un lado, dejándome entrar al vestíbulo con evidente reticencia. El interior confirmó lo que prometía el exterior. Suelos de mármol, lámpara de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que mi coche. Richard apareció desde la sala, copa de vino en mano, corbata perfectamente anudada, cada pelo en su sitio. Sus ojos recorrieron mi apariencia con la misma consternación que había mostrado su madre. Ahí lo tienes. Logró que sonara como una acusación. Empezábamos a preguntarnos si había pasado algo. Algo pasó. Alguien necesitaba ayuda. Bien. Dio un sorbo a su vino, claramente luchando por manejar mi presencia. Bueno, ya estás aquí. Rachel salió de la cocina, preciosa con un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi pensión semanal. Su rostro se iluminó al verme, pero luego se ensombreció al observar mi estado. Papá, estaba tan preocupada. Me abrazó a pesar de mi desaliño, con un gesto cálido en contraste con la fría recepción de sus suegros. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Me ensucié un poco ayudando a alguien cuyo coche se averió. La expresión de Serenity sugería que ensuciarse era algo que la gente decente simplemente no hacía. ¿Quizás te gustaría refrescarte? El baño está. Está bien así. La voz de Palmer Thompson interrumpió el vestíbulo al unirse a nuestra incómoda reunión. Donde su esposa usaba hielo, él prefería una despedida directa. ¿No tiene sentido fingir que esto es otra cosa? Rachel se sonrojó. Palmer, por favor. Por favor, ¿qué? Se supone que debemos recibirlo con cara de recién salido de debajo de un motor mientras entretenemos a socios de verdad. El énfasis en de verdad fue como un golpe físico. Sentí que las buenas sensaciones de la tarde por ayudar a Lauren empezaban a evaporarse bajo el peso de su juicio colectivo. Solo fue un problema con el coche, dijo Rachel en voz baja. Papá estaba ayudando a alguien. Claro que sí. La sonrisa de Serenity podría haber cortado el cristal. ¡Qué característica! Richard se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con la creciente tensión, pero reacio a defenderme. Quizás deberíamos. ¿Qué? La voz de Palmer transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia. ¿Fingir que esto es normal? ¿Que presentarse con pinta de mecánico a una fiesta de cumpleaños es un comportamiento aceptable? Abrí la boca para responder, pero Rachel se interpuso entre nosotros. Su lealtad hacia mí se oponía a su deseo de mantener la paz en su matrimonio. No sabía que hoy estaría ayudando con las reparaciones del coche, dijo con desesperación. Estas cosas pasan. Estas cosas, repitió Serenity, les pasan a ciertos tipos de personas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio, imposibles de ignorar e igualmente imposibles de retractar. Dirigirme a la sala de estar era como entrar en territorio enemigo. Los invitados giraban la cabeza al pasar y sus conversaciones se interrumpían a media frase al observar mi aspecto desaliñado entre los asistentes perfectamente arreglados.
Copas de cristal reflejaban la luz, elegantes aperitivos decoraban bandejas de plata, y todos llevaban ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Me encontré de pie en el centro de la sala como una exhibición, consciente de que todos los ojos evaluaban mi camisa manchada de grasa y mis vaqueros sucios contra el fondo de mesas de mármol y muebles importados. El pastel de cumpleaños estaba sobre la mesa del comedor, 3 capas de perfección profesional que hacían que mi marco de regalo de $68 pareciera patético en comparación. Bueno, Serenity anunció a la sala con teatral precisión, ya que Donald finalmente nos había honrado con su presencia, tal vez podríamos comenzar la celebración del cumpleaños. Sus palabras tenían suficiente veneno como para envenenar el ponche. Varios invitados se removieron incómodos, percibiendo la tensión que crepitaba en el ambiente formal. Me acerqué a una silla vacía, pensando en integrarme discretamente a la reunión, pero la voz de Serenity atravesó la sala como una cuchilla. Oh, no lo creo. Todo el grupo se quedó paralizado. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, presenciando lo que estaba a punto de suceder. Si no puedes vestirte como un ser humano, continuó, alzando la voz para que todos los invitados pudieran oír, entonces no te sientes a la mesa con seres humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música jazz de fondo pareció detenerse en seco. La cara de Rachel palideció, su mano se movió involuntariamente hacia su garganta. Mamá, Serenity, ese es mi padre. La voz de Rachel se quebró de desesperación. Tu padre, añadió Richard con crueldad calculada, quien al parecer cree que las fiestas de cumpleaños son lugares apropiados para exhibir la ropa de su afición. Sentí un calor en el pecho. La confianza que me había dado esa tarde al ayudar a Lauren a luchar contra años de desaires acumulados. A nuestro alrededor, los invitados fingían examinar sus bebidas mientras se esforzaban por escuchar cada palabra, o se comportaban con civilidad. La voz de Palmer transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, o se iban a casa. No podemos permitirnos semejante despliegue en nuestra celebración. La pausa antes del despliegue fue como un golpe físico. Miré a mi alrededor y vi rostros que mezclaban vergüenza y curiosidad. Gente decente, incómoda al presenciar una humillación pública, pero demasiado educada para intervenir. Rachel se interpuso entre los padres de su esposo y yo, con la voz temblorosa. Por favor, no hagas esto. Ayudó a alguien cuyo coche se averió. Así es él. Él ayuda a la gente. Ese es precisamente el problema, la sonrisa de Serenity podría haber cortado el cristal. Algunas personas simplemente no entienden los límites apropiados. Pensé en Lauren, varada en la carretera, agradecida por la ayuda de una desconocida. El recuerdo de su sincero agradecimiento contrastaba marcadamente con esta elegante crueldad. Me había agradecido por ensuciarme para ayudarla. Esta gente quería castigarme por lo mismo. ¿Sabes qué? Dije en voz baja, con un tono de voz cariñoso a pesar de su bajo volumen. Tienes toda la razón. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, presa del pánico. Papá, no. Hay gente que no entiende los límites adecuados. Miré directamente a Serenity, luego a Richard, luego a Palmer. Hay quienes creen que el dinero los hace mejores que otros seres humanos. La atmósfera de la sala cambió, los invitados reconocieron que el entretenimiento se había vuelto aún más desagradable. Algunas personas, continué con voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Olvídense de que el carácter no está en venta. La cara de Serenity se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque alguien tiene que decirte la verdad. Metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves. ¿Quieres que me vaya? Bien. Pero recuerda este momento cuando te preguntas por qué la gente decente te evita. Rachel se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Papá, por favor, no te vayas. Es exactamente lo que es, cariño. Le toqué el hombro suavemente. Y te mereces algo mejor que esto.
Me volví hacia el vestíbulo, con la dignidad intacta a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Detrás de mí, oí la voz de Serenity, que se alzaba indignada. Richard murmuraba algo sobre el comportamiento típico y el suave llanto de Rachel. El timbre resonó por toda la casa, sus notas clásicas atravesando la atmósfera tóxica como música de otro mundo. A través de la ventana delantera, vislumbré pintura plateada y elegantes curvas. Me quedé sin aliento al ver el Mercedes, el mismo sedán de lujo que había pasado 2 horas reparando en la carretera, ahora aparcado en la entrada de Thompson como una plegaria contestada. Puertas de coche se cerraron de golpe afuera, ruidos costosos, de esos que susurraban ingeniería de calidad e inversión sustancial. Pasos se acercaban por la entrada circular, tacones seguros repiqueteando contra la piedra importada. Lauren Whitfield apareció en la puerta principal, visible a través de los paneles de cristal como una aparición de gracia y serenidad. Era exactamente como la recordaba, cabello plateado perfectamente peinado, blazer azul marino impecable, y se movía con la serena autoridad de alguien acostumbrado al respeto. Richard se dirigió a la entrada, con la copa de vino temblando ligeramente en la mano. Debe ser, el inversor, terminó Palmer, con la voz tensa por el pánico repentino. Se me encogió el estómago al comprenderlo como un golpe físico. Lauren, la fiesta de cumpleaños, la misma reunión que había mencionado en la carretera. Por supuesto. El rostro de Serenity palideció, sus ojos se movían entre mí y la figura que se acercaba. Llegó temprano. No esperábamos. La puerta se abrió antes de que Richard pudiera alcanzarla. Lauren entró con natural confianza, recorriendo con la mirada el elegante vestíbulo antes de posarse en el grupo de personas en la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo su rostro se iluminó de genuino placer. Donald, su voz resonó por todo el espacio con una calidez inconfundible. ¡Qué grata sorpresa verte aquí! Se acercó a mí con la naturalidad de quien se alegra de reencontrarse con una vieja amiga. La familia Thompson se quedó paralizada, intentando comprender esta conexión inesperada. Lauren. Sentí mi primera sonrisa en horas. ¡Qué pequeño es el mundo! ¿No es justo? Llegó hasta mí y, por un instante, la humillación de la tarde pareció desvanecerse. ¿Cómo te fue con el resto del viaje? Espero que no hayas llegado demasiado tarde a tu reunión familiar. Tras ella, observé la expresión de Serenity alternar entre confusión, reconocimiento y creciente horror. La copa de vino de Richard se había detenido por completo, suspendida a medio camino de sus labios. Palmer parecía como si alguien le acabara de decir que le habían revocado el permiso de construcción. Mi reunión familiar, repetí, sin que se me escapara la ironía. En realidad, esto es todo. Lauren arqueó la ceja sorprendida. ¿En serio? ¡Qué bonito! ¿Qué probabilidades hay? Se giró para incluir a la familia Thompson en su sonrisa, y los vi debatirse entre su hostilidad natural hacia mí y su desesperada necesidad de impresionarla. Señora Whitfield, logró decir Palmer, con la voz entrecortada por una alegría forzada. Bienvenidos a nuestro hogar. Nos sentimos muy honrados de que nos acompañes a la celebración del cumpleaños de Serenity. Es un placer. El tono de Lauren se mantuvo amable, pero capté la breve pausa mientras asimilaba la tensión del ambiente. Espero no interrumpir nada importante. Serenity dio un paso al frente, su transformación de anfitriona desdeñosa a suplicante aduladora fue tan rápida que habría sido cómica en otras circunstancias. Para nada. Estábamos dándole la bienvenida a Donald a la fiesta. ¡Qué maravilla! La sonrisa de Lauren se mantuvo firme, pero su mirada se agudizó un poco. Donald me salvó la vida esta tarde. Mi coche se averió en la carretera y tardó horas en ponerme en marcha, negándose a aceptar ningún pago. ¿Puedes creerlo? El silencio que siguió fue profundo. Todas las miradas en la sala se dirigían entre Lauren y yo, tanto invitados como familiares, intentando procesar esta revelación.
El rostro de Rachel mostraba una esperanza naciente, mientras que la familia de su esposo parecía estar presenciando su peor pesadilla en tiempo real. La nuestra, se le quebró la voz a Richard. Al menos dos, confirmó Lauren alegremente. Me quedé completamente varada hasta que Donald se detuvo a ayudar. ¡Qué amabilidad de un completo desconocido! No se ve eso a menudo últimamente. Palmer se aclaró la garganta, sus instintos de empresario luchando contra su creciente pánico. Sí, bueno, Donald es muy servicial. La palabra útil salió como si admitiera un defecto de carácter. Lauren ladeó ligeramente la cabeza, su radar social captó claramente las ideas subyacentes que no entendía. ¿Está todo bien?, preguntó, con un tono aún agradable, pero con un matiz que sugería que se perdía muy poco. Parece haber tensión en el ambiente. Bueno, sí. Richard dio un paso adelante, con la copa de vino temblando en la mano. Estábamos hablando de la vestimenta adecuada para la celebración. ¿Atuendo? Lauren arqueó ligeramente las cejas. ¿Te refieres a la ropa que lleva Donald? La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Todos los invitados habían dejado de fingir que no escuchaban, y sus conversaciones se apagaron al ver a esta elegante mujer interrogar a sus anfitriones. La ropa que llevaba puesta mientras reparaba mi coche esta tarde, continuó Lauren, con una voz que no había oído antes. Una autoridad serena que exigía atención. La ropa que se ensució por pasar 2 horas ayudando a un desconocido en la carretera. Palmer se aclaró la garganta, mientras sus instintos de hombre de negocios luchaban contra el pánico creciente. Señora Whitfield, debe comprender que mantenemos ciertas normas. ¿Estándares? Lauren repitió la palabra como si estuviera examinando algo desagradable. ¿Qué le dijiste exactamente a Donald sobre su apariencia? El silencio se prolongó dolorosamente. Rachel se acercó a mí, con el rostro enrojecido de vergüenza por el comportamiento de su familia al ser expuesta a este impresionante desconocido. Nada inapropiado, Serenity logró decir, aunque su voz había perdido su anterior veneno. Simplemente sugerimos que tal vez se sintiera más cómodo. ¿Qué dijiste? La voz de Lauren cortó la excusa con precisión quirúrgica. Sentí la necesidad de hablar. No pasa nada, Lauren. De verdad, debería irme de todas formas. No. Me miró con una mirada que no interrumpió mi argumento. No está bien. ¿Qué te dijeron exactamente? Antes de que pudiera responder, la copa de vino de Richard finalmente se le resbaló de las manos temblorosas, rompiéndose contra el suelo de mármol con un sonido como el de una promesa rota. El vino tinto se derramó sobre la piedra blanca como sangre. Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos, dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Varios invitados jadearon audiblemente. La expresión de Lauren no cambió, pero algo cambió en su postura, un enderezamiento que la hizo parecer repentinamente más alta, más imponente. Ya veo. Su voz transmitía el frío de las mañanas de invierno, y así es como se trata a alguien que pasó la tarde ayudando a los demás. ¿Es esta su definición de comportamiento apropiado? Señora Whitfield, por favor, comprenda. Palmer empezó desesperado. Ah, lo entiendo perfectamente. Lauren se acercó a mí, su presencia como una armadura contra su crueldad. Entiendo que Donald sacrificó su tarde para ayudar a un desconocido, llegó tarde a tu fiesta por su amabilidad y le dijeron que no era apto para sentarse con seres humanos. La cara de Serenity palideció. No queríamos decir. Querías decir exactamente lo que dijiste. El tono de Lauren podría haber tallado diamantes. Ahora, permítanme ser igualmente clara sobre lo que quiero decir. Miró a su alrededor, asegurándose de que todos los invitados pudieran oír sus palabras. O Donald se sienta en esta mesa con el respeto y la dignidad que merece, o me voy inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto.
20 pares de ojos observaron a la mujer más elegante de la sala dar un ultimátum a sus anfitriones. Palmer abrió y cerró la boca como un pez jadeando. «No lo entiendes», susurró Richard. «Nuestra reputación se mantiene en pie en la comunidad». «¿Te mantienes firme?» La risa de Lauren no era cálida. «Tu posición se determina por cómo tratas a la gente cuando crees que nadie importante te está mirando. Y yo he estado observando». Se giró para dirigirse a la sala. «He visto más carácter en el dedo meñique de este hombre que en toda la casa junta. Cualquiera que no esté de acuerdo puede irse con los anfitriones». Ningún invitado se acercó a la puerta. Rachel dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Señorita Whitfield, lo siento mucho. No quería que esta noche fuera así. La disculpa debería venir de la familia de tu esposo, querida». El tono de Lauren se suavizó solo para Rachel. «No eres responsable de sus decisiones». Palmer y Serenity intercambiaron miradas desesperadas. Su celebración de cumpleaños se había convertido en un tribunal moral, con su invitado más importante como juez y jurado. «Por supuesto, Donald es bienvenido a nuestra mesa», dijo Palmer finalmente, con la voz hueca por la derrota. Solo nos preocupaba su comodidad. «Qué considerado». El sarcasmo de Lauren podría haber congelado el vino. «Entonces, ¿vamos a cenar? Donald, ¿me harías el honor de sentarte a mi lado?» La miré, a esta mujer que había aparecido como una respuesta a mis oraciones, transformando la humillación en reivindicación con solo autoridad moral y dignidad inquebrantable. «Sería un honor», dije. 20 minutos después, nos sentamos alrededor de la mesa de caoba de la familia Thompson, una reunión incómoda de cortesía forzada y tensión latente. Lauren se había posicionado desde donde podía observar a todos, mientras que yo me encontraba en lo que claramente era el asiento de honor, una posición que jamás esperé ocupar en esta casa. El servicio de comida se desarrolló con una cortesía dolorosa. Serenity trinchó el asado de cumpleaños con precisión quirúrgica, con movimientos precisos y controlados. Richard sirvió vino con manos que aún temblaban ligeramente, mientras Rachel intentaba mantener una conversación normal sobre el tiempo y los acontecimientos locales. Palmer, mientras tanto, no paraba de hablar. «Nos alegra mucho que haya podido acompañarnos esta noche, señora Whitfield», dijo por tercera vez, cerrando su carne con excesivo vigor. «Tu reputación en la comunidad inversionista te precede, por supuesto». Lauren arqueó una ceja. «¿En serio?» «Claro que sí. Cuando supimos que estabas considerando nuestra propuesta, bueno». La voz de Palmer se apagó al comprender lo que había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los tenedores dejaron de moverse, todos los vasos se detuvieron a medio camino de los labios. La cara de Palmer se tiñó del color del vino derramado que manchaba el suelo del vestíbulo. ¿Tu propuesta? El tono de Lauren se mantuvo completamente neutral, pero capté la aguda inteligencia tras su pregunta. Bueno, quiero decir. Palmer intentó controlar los daños, pero las palabras le salieron atropelladamente. La oportunidad de expansión para Thompson Construction, el proyecto de desarrollo comercial que presentamos a su firma el mes pasado. Comprenderlo fue como un golpe físico. Lauren no era solo una mujer elegante que estaba en su fiesta. Ella era su potencial inversionista, la persona que podía impulsar o deshacer el negocio de Palmer, la mujer cuya aprobación necesitaban desesperadamente. Y acababan de pasar la noche tratando mal al hombre que la había ayudado. Ya veo. Lauren dejó el tenedor con cuidado. Sí, evalúo oportunidades de inversión a través de mi firma de capital riesgo, aunque debo decir que esta noche ha sido bastante educativa. La copa de vino de Richard dejó de moverse por completo. ¿Educativo? Claro. Verás, mis decisiones de inversión no se basan únicamente en proyecciones financieras y análisis de mercado. La voz de Lauren transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a salas de juntas y decisiones millonarias. El carácter importa.
La integridad importa. Cómo tratan las personas a los demás cuando creen que nadie importante las está observando, eso importa enormemente. La cara de Palmer se puso gris. Señora Whitfield, si hubo algún malentendido. Oh, no hubo ningún malentendido. La sonrisa de Lauren podría haber congelado el fuego. Lo entiendo perfectamente. Necesitabas mi inversión, me invitaste a tu fiesta y luego pasaste la noche demostrando exactamente qué clase de persona eres. Serenity finalmente encontró su voz. Simplemente estábamos manteniendo estándares apropiados. ¿Estándares? La risa de Lauren no era cálida. ¿Le dijiste a un hombre que pasó la tarde ayudando a un desconocido que no era digno de sentarse con seres humanos? ¿Es ese tu criterio? Sentí que la habitación daba vueltas al comprender la magnitud de la situación. Estas personas que me habían humillado, que habían intentado excluirme de su reunión, dependían de la buena voluntad de la mujer a la que había ayudado en la carretera. La justicia cósmica era casi demasiado perfecta para creerla. La ironía es bastante notable, ¿no crees? Continuó Lauren, recorriendo la mesa con la mirada. El hombre que consideraste indigno de tu compañía es el mismo que pasó 2 horas reparando mi coche esta tarde. Sin él, no habría llegado hasta aquí. El cuchillo de Palmer golpeó su plato. No lo sabíamos. Exactamente. No lo sabías. Juzgaste a Donald por su apariencia, su profesión, su estatus social. Nunca te molestaste en considerar su carácter, su amabilidad, su competencia. Lauren tomó un sorbo de vino, con movimientos deliberados y controlados. En mi experiencia, esos son indicadores mucho mejores del valor de una persona que el precio de su ropa. Rachel tenía lágrimas en los ojos. Señora Whitfield, mi padre es un buen hombre, el mejor que conozco. Lo veo, querida. El tono de Lauren se suavizó solo para Rachel. Es bastante obvio para cualquiera con ojos para ver. La pregunta es si la familia de tu esposo puede verlo. El pastel de cumpleaños estaba intacto en su base de cristal, 3 capas de perfección que nadie parecía interesado en celebrar. Alrededor de la mesa, los demás invitados guardaron un silencio prudente, testigos involuntarios de un ajuste de cuentas inesperado. Quiero que entiendan algo, dijo Lauren, dirigiéndose directamente a la familia Thompson. Donald Campbell se detuvo en una carretera transitada para ayudar a un completo desconocido. Trabajó 2 horas bajo el calor, se ensució, usó sus propias herramientas y piezas y se negó a aceptar ningún pago. Llegó tarde a su reunión porque priorizó ayudar a alguien necesitado. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una acusación, y su respuesta fue humillarlo por la misma generosidad que me trajo aquí sano y salvo. La voz de Lauren tenía el peso de una autoridad moral absoluta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Y el carácter, como mencioné, es crucial para mis decisiones de inversión. Las manos de Palmer temblaban. Señora Whitfield, por favor, si pudiera reconsiderarlo. Estoy considerando muchas cosas ahora mismo, respondió Lauren, con un tono que sugería que las consideraciones no eran favorables. Lauren dejó la servilleta con la precisión deliberada de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. El comedor quedó en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina, que marcaba los minutos hasta el juicio. He tomado mi decisión sobre la inversión en la constructora Thompson, anunció. El rostro de Palmer se puso color ceniza. Señora Whitfield, por favor, si me deja terminar. La voz de Lauren transmitía la autoridad de las salas de juntas y las decisiones millonarias. En mis 30 años de inversión en capital de riesgo, he aprendido que las cifras solo cuentan una parte de la historia. El factor más importante en cualquier sociedad empresarial es el carácter. Miró a su alrededor, fijando su mirada en cada miembro de la familia Thompson. El carácter se revela en cómo las personas tratan a los demás cuando creen que nadie importante las observa.
El carácter determina si una relación comercial prosperará o simplemente sobrevivirá hasta el primer desafío real. La copa de vino de Richard permaneció olvidada en su mano temblorosa. ¿Carácter? Exactamente. Verás, no solo invierto en planes de negocio ni proyecciones de mercado. Invierto en las personas. Y las personas a las que decido apoyar deben demostrar decencia humana básica, integridad y respeto por los demás. El tono de Lauren se mantuvo profesional, pero sus palabras eran de acero. Esas cualidades no son negociables. Serenity se inclinó hacia adelante con desesperación. Señora Whitfield, seguramente comprende que mantenemos ciertos estándares. ¿Estándares? La sonrisa de Lauren podría haber cortado el cristal. Sí, hablemos de estándares. Esta tarde, cuando mi coche se averió en la carretera, recibí ayuda de un hombre que dedicó 2 horas de su tiempo, usó sus propias herramientas y piezas y se negó a cobrar por su ayuda. Ese hombre demostró el tipo de carácter que valoro en los socios comerciales. La mano de Palmer temblaba al tomar su vaso de agua. No teníamos forma de saberlo. De eso se trata precisamente. No tenían forma de saber la conexión de Donald conmigo, así que revelaron su verdadero yo. Le dijeron a un hombre que había sacrificado su tarde para ayudar a un desconocido que no era apto para sentarse con seres humanos. La voz de Lauren permaneció serena, pero sus palabras fueron como martillazos. Demostraste exactamente el tipo de carácter que no puedo soportar. La sala parecía un tribunal esperando el veredicto. Los demás invitados habían dejado de fingir que comían, con la atención fija en esta elegante mujer que dictaba sentencia con precisión quirúrgica. Necesito socios comerciales que entiendan que el éxito depende de algo más que los márgenes de ganancia y la cuota de mercado. Depende de tratar a las personas con dignidad, independientemente de su apariencia, profesión o estatus social. La mirada de Lauren se posó en mí brevemente, con reconocimiento y respeto evidentes en su expresión. Donald Campbell encarna esos valores. Tú no. La voz de Rachel salió apenas un susurro. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Lauren claramente, que no invertiré en Thompson Construction. No puedo, en conciencia, apoyar una empresa dirigida por personas que carecen de la más mínima decencia humana. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Palmer había pasado de ceniza a tiza, la realidad de la ruina financiera se asentó como un peso físico. La fachada perfectamente serena de Serenity se quebró, revelando un pánico genuino bajo el barniz social. Por favor, reconsidere, logró decir Palmer. Nuestros planes de expansión, los empleos que crearemos, el desarrollo comunitario. Tendremos que buscar financiación en otro lugar. El tono de Lauren no interrumpió la discusión. He visto suficiente esta noche para saber que cualquier relación comercial entre nosotros sería fundamentalmente incompatible con mis valores. Richard dejó su copa de vino con manos temblorosas, pero desconocíamos tu conexión con él. Y precisamente por eso esta decisión es fácil. La sonrisa de Lauren no era cálida. Trataste mal a Donald porque creías que no importaba, porque creías que la crueldad no tendría consecuencias. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter y tu criterio. Sentí un temblor en mi pecho, una sensación de ligereza que no había experimentado desde la muerte de Marta. No era precisamente un triunfo, sino la profunda satisfacción de ver que se hacía justicia. Estas personas que habían intentado humillarme, que me habían considerado indigno de respeto básico, enfrentaban las consecuencias de su propio comportamiento. El carácter no es algo que se pueda activar o desactivar según quien te vea, continuó Lauren. Es quien eres cuando crees que no importa, y esta noche me demostraste exactamente quién eres. El imperio empresarial de Palmer, construido sobre contratos y conexiones que dependían de la inversión y la buena voluntad, se derrumbó en ese elegante comedor con la eficiencia de una demolición controlada. 3 décadas de ascenso social y acumulación de riqueza deshechas por 15 minutos de personalidad revelada. Espero, dijo Lauren,
poniéndose de pie con naturalidad, que esta experiencia les enseñe algo valioso sobre cómo tratar a los demás seres humanos, aunque sospecho que la lección les saldrá cara. El pastel de cumpleaños permanecía intacto en su base de cristal, 3 capas de celebración que nadie tenía ganas de disfrutar. 10 minutos después, de pie en el recibidor, saqué mi chaqueta del armario mientras Lauren recogía su bolso. La casa de los Thompson parecía ahora la escena de un crimen, con hermosas superficies que ocultaban los restos de personajes expuestos y sueños desmoronados. Rachel apareció a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, lo siento mucho. Nunca quise. Lo sé, cariño. La abracé con ternura. Nada de esto es tu culpa. Estás atrapado en medio de algo que no creaste. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ser tú mismo. Eso es todo lo que podemos hacer. Le besé la frente. Eres mejor que esto, Rachel. No dejes que su amargura te cambie. Lauren esperó pacientemente junto a la puerta, su presencia fue un ancla de calma en la tormenta emocional. Cuando terminé de hablar con Rachel, ella se adelantó con naturalidad. Lauren, dije, sorprendiéndome con mi atrevimiento, ¿te gustaría cenar algo? Conozco un sitio cerca que sirve comida decente sin tener que gastar mucho dinero. Su sonrisa fue la primera calidez genuina que vi en toda la noche. Me encantaría. Dejamos atrás la casa de los Thompson y caminamos hacia el fresco aire de la tarde de mayo, que se sentía como la libertad tras horas de asfixia social. Mi Toyota estaba entre 2 coches de lujo, como un recordatorio de que la autenticidad existía entre el artificio. ¿Tu coche o el mío?, preguntó Lauren con la mirada divertida. El mío probablemente sea más confiable, dije, pensando en la reparación del alternador que había iniciado toda esta aventura. Durante el corto viaje a Miller's Stackhouse, un lugar local donde la comida era excelente y la pretensión inexistente, hablamos de todo menos del drama de la noche, del clima en el tráfico de Ohio. De cómo la primavera se veía diferente cuando uno vivía lo suficiente para apreciar las estaciones. Miller's nos recibió con una cálida iluminación y el agradable bullicio de una conversación sincera. Nos sentamos en una mesa de la esquina, con asientos de vinilo rojo desgastados por décadas de comidas honestas y relaciones auténticas. Así que, dijo Lauren después de que pedimos, ha sido un día intenso. Por decirlo de alguna manera. Tomé mi vaso de agua, todavía procesando la transformación de la noche. Me desperté esta mañana temiendo una fiesta de cumpleaños. Ahora estoy cenando con alguien que cambió por completo mi perspectiva de todo. El universo tiene sentido del humor, ¿verdad? Se recostó en la cabina. Llevo 30 años evaluando personas para alianzas comerciales. Normalmente lleva meses de investigación, verificación de antecedentes y análisis financiero. Hoy aprendí todo lo que necesitaba saber en 2 horas de carretera. Llegaron nuestras comidas, sencillos filetes con verduras, de esas que sacian sin necesidad de impresionar. Comimos despacio, conversando con la naturalidad de quienes descubren una compatibilidad inesperada. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, cortando mi filete. ¿Por qué importa tanto el carácter en tus decisiones de negocios? Lauren reflexionó sobre la pregunta mientras masticaba pensativa. Porque todo lo demás se puede enseñar o contratar. Conocimiento del mercado, habilidades financieras, experiencia operativa. Puedes contratar consultores para eso. Pero carácter, integridad, ¿cómo alguien trata a los demás cuando cree que no importa? Negó con la cabeza. Así es la gente en realidad. Y he aprendido que el mal carácter acaba por destruirlo todo. La familia Thompson aprendió esa lección a las malas esta noche. Sobrevivirán, dijo Lauren sin malicia. Palmer encontrará otros inversores, aunque probablemente no en condiciones tan favorables como las mías. Serenity adaptará su estatus social a sus reducidas circunstancias. Richard conservará su trabajo y quizás aprenda a elegir bando. ¿Y Rachel? Rachel estará bien.
Tiene algo que le falta a la familia de su esposo, amabilidad genuina. Eso la ayudará a superar lo que venga. Hablamos durante casi 2 horas, abarcando desde la filosofía empresarial hasta la historia familiar y los pequeños placeres que hacen que la vida valga la pena. Lauren creció en una familia modesta y construyó su éxito con criterio y trabajo duro. Había estado casada durante 35 años con un hombre que murió de cáncer, dejándola rica pero con una soledad que el dinero no podía compensar. Los amigos se vuelven más valiosos con la edad, dijo mientras terminábamos nuestro café. Amigos de verdad, personas que te ven como eres y te aprecian de todos modos. Me gustaría ser ese tipo de amiga, dije. Ya lo eres. Caminando hacia nuestros autos en el estacionamiento del restaurante, sentí algo que no había experimentado desde que Marta murió, un optimismo genuino sobre el futuro. No por la reivindicación de la noche, aunque la justicia me sentó bien después de años de ser juzgada con criterios equivocados, sino porque había encontrado a alguien que valoraba lo mismo que yo. Donald, dijo Lauren, deteniéndose junto a su Mercedes. Quiero que tengas mi número personal, no el de la empresa, mi número real. Llámame cuando quieras hablar con alguien que valora la buena conducta por encima de la apariencia. Tengo su número en mi teléfono, justo debajo de la información de contacto de Rachel. Sabes que tendrás noticias mías con frecuencia. Cuento con ello. Conduciendo a casa por las tranquilas calles de Dublín, reflexioné sobre el viaje imposible del día, desde la asistencia en la carretera hasta la reivindicación moral y la amistad genuina. A Marta le habría encantado Lauren, 2 mujeres que comprendieron que la amabilidad importaba más que el estatus, que ayudar a los demás era su propia recompensa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Lauren apareció en la pantalla. Gracias por recordarme que todavía existe gente buena. Espero con ansias nuestra amistad. Te respondí, gracias por ver algo que vale la pena defender. Conduce con cuidado. El apartamento me esperaba, pequeño y modesto, justo lo que necesitaba, pero ya no se sentía vacío. Mañana traería nuevas posibilidades. Un café con una amiga que valoraba el carácter. Conversaciones con alguien que comprendió que la dignidad no se compra. A veces la justicia llega con un elegante blazer y un Mercedes, armada únicamente con autoridad moral y el poder de reconocer el auténtico valor humano. Si te gustó esta historia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.